aquí en una oportunidad, la más reciente, un servidor, Charlie Al Ramírez, autor autopublicado. También me acompaña ilustrador, artista gráfico, Belial Hexen, ambos originarios de aquí de Ciudad Obregón, sonorenses. Y vamos a empezar dando créditos a los colaboradores, los involucrados de este proyecto. Estamos hablando de Tony Sandoval, artista sonorense con base radicado en París, Francia, con trabajos muy destacados a nivel gráfico. Estamos hablando de trabajos como Tinieblas, Serpientes de Agua. Estrenando material recientemente. Y estrenando un trabajo espectacular a nivel visual, a nivel artístico. El libro gráfico llamado Orgánica, de reciente lanzamiento. Y pues muy contentos y orgullosos de tener pues a un artista de la talla de Tony trabajando en un proyecto aquí a nivel Sonora, pues con un servidor. Él fue quien pues desarrolló la portada de este tercer libro llamado Cuentos del Pasajero volumen 2, y logrando pues una portada, un arte visualmente pues muy atrapante, muy de acuerdo a la idea del libro, del proyecto. Y bueno, a grandes rasgos, Cuentos del Pasajero volumen 2 es una antología de cuentos cortos de ficción, donde abordamos varias temáticas sobrenaturales, algunas, suspenso, una dosis ahí también de terror, de cosas paranormales y sobre todo cosas bastante inesperadas, poco convencionales, donde pues yo como autor exploro pues todas estas dinámicas poco usuales en el texto, ¿no? en la narrativa. Y con un prólogo de Emily. Y sobre todo pues mencionar también a Emily Matias. Ella es una fotógrafa muy destacada norteamericana. Ella ha tenido exposiciones de su trabajo fotográfico en varias galerías de Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, Arizona, y su trabajo fotográfico pues es excepcional, ¿no? Yo creo que podemos empezar con Emily. Yo compartí el texto con ella y le hice la invitación formal a escribir, bueno, no a escribir en este caso, a leer, a adentrarse en los cuentos. Y pues yo la verdad no tenía la expectativa así de que aceptara. Yo incluso consideré que no iba a ser una lectura pues muy atractiva para una artista del nivel y de la talla de ella. Sin embargo, fue una historia muy interesante, porque ella recibe el texto y se toma un mes para explorar los textos de los cuentos. Yo la verdad no esperaba una respuesta positiva, pero cuando ella responde finalmente y me dice con mucho detalle, sabes que quiero participar, quiero escribir el prólogo para este libro, pues sí me llevé una sorpresa, ¿no? Una sorpresa muy agradable, y me hizo preguntas también muy importantes con respecto al libro, ¿no? Ella lo compartió con su esposo, que es también un profesional en el área de letras, y por ahí me mencionaron a Kafka, ¿no? Como encontrando ciertas similitudes o referencias a este autor, lo cual a mí también me llamó la atención, porque no me ubicaba yo pues en una línea de esas, ¿no? Y fue muy agradable contar con ella para el prólogo de Cuentos del Pasajero volumen 2. Este libro es autopublicado a través de la editorial también independiente Mónogo Editorial, con base en la Ciudad de México, a quienes yo me acerqué para este proyecto y quienes ofrecieron pues no solo su expertise, su orientación, más todo el trabajo en realizar, armar, edición, registro, todos los pasos necesarios para contar con una obra bien lograda y muy profesional sobre todo.
Es por ello que fue la decisión correcta acercarnos a Monólogo, y el resultado pues es Cuentos del Pasajero volumen 2. Y como mencionamos, el agradecimiento va para Emily, va para Tony, y en esta ocasión vamos a trabajar una dinámica alrededor de Cuentos del Pasajero para pues, todos nuestros lectores o gente que nos siguen lo que estamos haciendo y que están interesados en la literatura y sobre todo en el arte gráfico. Tengan un poquito más de información, ¿no?, de lo que traemos. Exactamente. Y en base a este punto que mencionas, Chris, me gustaría iniciar con una dinámica de preguntas-respuestas, donde vamos a conocer un poquito más cómo surge todo esto, cómo se fue dando, pero desde otro ángulo, ¿no? En este ángulo yo te quiero preguntar, como arranque, como inicio, ¿cómo conociste a Charlie Ramírez, Chris? Bueno, Charlie Ramírez, yo lo conocí cuando estaba recibiendo clases en una escuela de aquí de Obregón, la cual arrancó muy bien, y por una u otra cosa se empezaron a quedar sin maestros. Fue uno de los maestros mejores que tuve ahí. Pues Charlie aquí presente me empezó a platicar sobre las playeras de rock que yo traía, y empezamos a platicar sobre el tema, y en cuanto a gustos y aficiones, temas culturales de otro, éramos muy afines, y pues nada, o sea, éramos muy amigos y todo, y entre plática y todo, o sea, sabíamos que eventualmente podíamos contar uno con el otro. Yo no tenía pista alguna entonces de que le ibas a sacar algún libro, y enos aquí, ¿no?, ya para sacar el cuarto libro. Así es. Con la suerte de haber colaborado para el segundo, y pues todo mi apoyo ahí está. Fue una gran experiencia conocerte como autor, como maestro, como amigo. Es una persona grande en quien contar. Te agradezco mucho las palabras, Chris. Y pues el sentimiento es mutuo, ¿no? Nos encontramos en esa circunstancia como maestro-alumno, sí. Y el tiempo pues nos fue llevando a distintas etapas donde vimos, o bien tenemos como las visiones de lo que podíamos trabajar en algún momento. Debo agregar que hubo un momento en que yo me pierdo un poquito esa parte tuya donde tú desarrollas esto del arte gráfico, ¿no? O sea, se me perdió un poquito en la memoria. Sin embargo, hubo un artífice que me trajo en el momento justo, la opción de contar contigo para este proyecto, ¿no? Yo lanzo una convocatoria para el volumen 1, que contaba en ese momento con 40 cuentos. Sí. Hago el concurso y varios artistas de aquí de la región enviaron sus participaciones, ¿no? En el volumen 1 conté con 2 artistas, tanto para portada como para ilustraciones, talentos aquí locales, ¿no? Uno de ellos es Oscar Montenegro, ¿no?, quien realizó la portada del volumen 1, y él pues ha hecho murales aquí en la localidad. Es un artista con un estilo también muy, muy interesante, con mucha sensibilidad. Y para las ilustraciones, pues quien gana esta primera convocatoria es Arge Mascareño, quien maneja un estilo enfocado en el manga japonés, y que se adaptó muy bien a las, pues ahora sí que a las condiciones del proyecto, y salió un poco de su zona de confort, que era el manga, ¿no? Sí. Y es entonces que tenemos un primer volumen de cuentos con estos 2 artistas. Sin embargo, yo repito la misma fórmula con el volumen 2, y lanzo esta convocatoria, la cual pues prácticamente fracasó. O sea, la respuesta fue bastante pobre o nula casi, ¿no? Sí. Debo decir que solamente un artista envió su participación. Me refiero a una colega autora venezolana radicada en la Ciudad de México, sí. Sara Bus. Ella envió una ilustración pues muy interesante. Sin embargo, no conectaba con el cuento, ¿no?, que sí se había escrito para ese fin, ¿no? Incluso así, es una
ilustración muy, muy atractiva, Sí. visualmente muy interesante. Y pues básicamente con una sola participación no podíamos seguir el concurso, ¿no? A lo que yo cancelo esta convocatoria en su etapa y final, y me quedo sin artista gráfico para volumen 2 de Cuentos del Pasajero. Y es entonces cuando un amigo en común, Omar Muñoz, me sugiere durante plática sobre el proyecto, me dice: deberías considerar a Hexen, ¿no? Hexen dibuja. A lo que traje inmediatamente ese recuerdo de un solo dibujo que yo vi tuyo. Afuera de un concierto estábamos precisamente viendo una de tus libretas. Sí. Pero yo lo guardé así como que en un resquicio de la memoria. Y no recuerdo qué dibujos tenía de y te digo, me llevé una buena impresión. Sin embargo, te digo, estamos en una etapa muy temprana a nivel creativo, y pasa lo impensable, ¿no? Lo que no contábamos. Cuando él me menciona tu nombre, yo inmediatamente vi un chispazo y dije: oye, pues es que Hexen dibuja, y dibuja muy bien. Entonces, ¿por qué no proponerle que sea él quien? Porque ya yo no contaba con ningún artista en ese momento, ¿no? Entonces llega ese momento clave donde tú y yo platicamos, y te das a la tarea de leer los 30 cuentos de este volumen. En base a esto, y viendo lo de tus dibujos, tus ilustraciones, ¿tú cómo empiezas a desarrollar, o sea, este talento? ¿Cómo empiezas a dibujar? Bien, aquí lo que pasó, pues yo ya tenía curiosidad acerca de lo que usted podía llegar a escribir. Yo ya tenía como una fe ciega en lo que usted podía traer a cuento. Es decir, yo dibujaba, pero dibujaba en lo personal, Para ti. Sí, digo en lo personal porque mucho de lo que yo dibujo no es precisamente para el ojo familiar. O sea, toco muchos temas así, tanto oscuros como tabúes, como diferentes abstractos. Sí, conceptos encontrados. Es raro el libro que yo termino. Si de plano no me convence o no me llena, pues ahí lo dejo. No creo que me haya perdido mucho, pero el hecho de que no tenga una secuencia en sí, o sea, me hizo poder agarrarlo desde el final al medio, acá y todo. Entonces fue interesante encontrar varios elementos, y al encontrar yo conceptos ahí que podían hacer clic con conceptos de fuera, más el contenido del propio cuento, yo sabía que algún rompecabezas bueno podía salir de ahí. Y sí, la dinámica fue muy buena. Si yo tenía alguna pregunta sobre el libro o alguna referencia extra, ahí mismo completábamos el acertijo, y el resultado fue muy bueno, fue muy placentero. Sí, de hecho, te quería preguntar sobre este proceso creativo, ¿no? A la hora de armar las ilustraciones basado en lo que encontraste en los textos, en los 30 cuentos. Sí. Ahí la pregunta que te diría yo es, en este proceso creativo, ¿cómo fue para ti trabajar estas ilustraciones? ¿Llegaste a sentir alguna dificultad? ¿Sufriste algún tipo de bloqueo en algún momento? ¿Cómo te sentiste al momento de trabajar las 30 ilustraciones? Sí hubo algunos bloqueos, como también me sorprendió que hubiera muchos tiempos extendidos de flujo. Así como empezaba un dibujo, me quedaba atorado en un dibujo y continuaba con otro. Los estaba haciendo como de dos en dos, y mientras completaba uno ya estaba pensando en el siguiente, y así como en el orden en el que los fui haciendo, fue en el orden que me gustaron, porque pues encontraba elementos más fáciles de conjugar.
El último y con el que batallé mucho fue uno en el que había bebidas de todo tipo. Brebajes. Así es. Fue un... El cuento llamado Brebajes. Fue un reto muy, muy interesante y hasta el resultado quedé a gusto, quedó muy bien Sí. El cuento, roza mucho con lo onírico, con la... Entonces puedes decir que de este cuento que me mencionas, el cuento Brebajes de CDP volumen 2, el mayor reto en la cuestión de interpretar la historia o el cuento ahí planteado fue este cuento en particular, Brebajes. Sí. Hubo cuentos... ¿Lo sufriste de alguna manera? Pues lo dejé para lo último por lo mismo, porque no hallaba cómo redondearlo, o sea, era una trifulca en la que todo pasaba. Exacto. Todo pasaba por separado y qué es lo que haces en resumen cuando todos están contra todos, pues sí. Haces una escena ahí medio... Lo que me gusta es no es fácil de ver o de digerir la imagen por completo. Cuando te pones a ver en los diferentes detalles, encuentras cosas interesantes y cosas que complementan por sí mismo. Exacto. Te despiertan esa chispa de que tienes una referencia visual. Pues, sí. Es bueno saberlo, es bueno saberlo. Porque de los 30 pues hay un abanico ahí de opciones, ¿no? Sí. Ok. Voy a tratar de separar un poquito del autor y ponerme ahora sí que en esta otra postura, en esta otra posición. Pero cuando se te invita a ti al proyecto, ¿qué se te ofrece y qué condiciones encontraste, qué se te ofreció para que tú aceptaras este reto, este proyecto? En lo personal, no buscaba o no fuera colaborado con cualquiera desde un principio. No era un plan inicial. Sin embargo, o sea, yo en su persona tengo un amigo que hace mucho que respeto y pues lo que sea que fuera a hacer, pues tenía cierta confianza y pues avanzamos en esa dirección. O sea, ¿sentías certeza en que si aceptabas esto iba para buen camino? Sí. Sabía que era el principio de un camino que iba a elegir tarde o temprano. El enfocarme en hacer dibujos era el primer paso, ¿no? de un camino que tarde que temprano quería tomar, pues. Exacto. Entonces estuviste siempre en línea con las condiciones, más allá de que se trataba pues, de Charlie, alguien que tú conoces, ¿no? Sí, precisamente porque lo conocía, sabía más o menos qué tan oscuro era lo que estaba buscando. Ok, entonces estuviste conforme con las condiciones, sabes que hubo un premio económico por tu trabajo, por el esfuerzo. Y pues que la gente lo sepa, ¿no? Sí, incluso yo estaba no deseoso de participar, pero sí quería ver este avance, sí quería ver su libro, sí que viera la luz y yo no tenía una expectativa, pero cuando llegó el libro y dije, qué chilo. Cuando lo tuviste ya en las manos. Sí, pero ver mis ilustraciones en él fue mucho mejor. Ok, ahí ya incluyo la siguiente pregunta, ¿no? Sí. ¿Cuál fue tu reacción al ver el trabajo terminado? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué emoción te trajo? O sea, ¿qué reacción te generó? Un trabajo de meses, ¿no? Sí, fue un trabajo de meses, fue una sorpresa agradable. Creo que hasta el mero día supe que el libro ya estaba. Y llegué, pues la sorpresa fue algo que no pude ocultar. Hubo dentro de mi fórmula, al hacer los dibujos grandes y que queden en hojas más pequeñas, daba más pie a que los detalles a la hora de la impresión tuvieran
no sé si calidad o mayor definición. Exacto. Fue lo que me gustó y era lo que tenía en mente, y de haber sabido que iba a estar así, ya hubiera sido nada. Solamente espero los siguientes trabajos y vamos a ir refinando ahí la técnica con el tiempo. Ok. La siguiente pregunta, ¿qué le dirías tú, Chris, colega Hexen? Uh-huh. ¿Qué le dirías tú a algún artista regional, local, que tenga el deseo de darse a conocer, de dar a conocer su trabajo, sus dibujos, que no están, digamos, como que muy seguros de dar ese paso? ¿Qué les dirías tú para que se animen en algún momento, en un futuro no lejano, darle una oportunidad a Cuentos del Pasajero en un siguiente volumen, a que participen, a que dibujen? ¿Qué les dirías tú? ¿Cómo los animarías tú a participar? Bien, yo les diría a las personas que dibujan, a las personas que ya sea se dedican a cualquier tipo de arte, ya sea la música, la pintura, el dibujo, la escritura, que en nuestra escena actual ese tipo de personas se están quedando atrás, y las personas que están haciendo algo el día de hoy son las que pueden representar el día de mañana, ya sea a nivel local, a nivel estatal, nacional, lo que sea. Entonces es importante dar esta clase de pequeños pasos, Uh-huh. y no quitar el dedo del renglón, porque es muy admirable que la gente se pueda dedicar a algo que le guste. No siente las personas que estén haciendo algún tipo de trabajo porque pues ni es en contra de su voluntad y es algo que finalmente disfrutan. Es una expresión que no debe ser menospreciada, porque cada quien como persona tenemos una perspectiva, un tipo de visión, una cosmogonía, un modo de ver las cosas, y cada cual, a diferencia de la opinión en la democracia, tiene su modo de ser y tiene su porqué. Entonces, correcto, es bueno, es terapéutico, es saludable, y es indispensable para el desarrollo de las capacidades de uno, tanto mentales como cotidianas. Entonces, a estos artistas regionales, locales, tú les invitarías a dar rienda suelta a esta creatividad, a este gusto por dibujar, de hacer cosas en el arte, ¿no? Cualquiera que sea la rama, ¿no? Exacto, no esperen resultados inmediatos, porque en la práctica lo está todo. Se dice que hay 10,000 horas antes de que te puedas volver experto en algo, ¿no? Profesional ahí, ¿no? Perfecto. Sí, y entonces cada quien debería elegir ahí en qué quiere ser bueno. Y hacerlo, sobre todo, ¿no? Sí. O sea, aventarse al ruedo, ¿no? Como dicen ahí. Aunque tengan toda la intención de equivocarse, o sea, todo el mundo está en su tiempo de equivocarse, y dejar que fluya todo eso, ¿no? Exacto. Ok, te quiero preguntar, ¿qué técnica manejas tú para tus ilustraciones? ¿Cuáles son tus herramientas a la hora de empezar un boceto? ¿Qué materiales usas? Cuando quiero iniciar una obra, por ejemplo, por decir algún cuento, ya sea de usted o de cualquier otro, los elementos que lo conforman. Si hay algo muy inusual dentro del texto, es por donde empiezo. Uh-huh. Muchas veces empiezo con eso que o puede que nos aterra, como por ejemplo el cuento del caldo de veneno. Caldo de veneno, ajá. ¿Quién no se echaría para atrás cuando ve una serpiente de cerquita? Entonces el elemento fuerte de ahí pues es una serpiente. Sí. Y desarrollar ese concepto lleva a complementar el resto. Con ciertos materiales, ¿no? Con ciertas herramientas. Sí. Entonces ya teniendo el objeto que voy a dibujar, pues ya imaginado en grande, se atraviesan más cosillas ahí y pues termino dibujando
cosas que no pensaba que iba a terminar ahí en el... Sí, manejas lápiz, manejas alguna tinta especial. La técnica es lápiz. El hecho de usar difuminador ha hecho mucho la diferencia. Okay. Y al final para detallarlo ya sería pluma y tinta blanca. Excelente. Para brillos y eso. Muy bien, estimado Hexen, invita con una frase, un pensamiento pues, al público lector, a la audiencia que sigue tu trabajo o el de Charlie, una frase o un comentario donde tú los invites a darle una oportunidad a este volumen 2 de cuentos del pasajero. Hay muchas sorpresas allá afuera, ya sea dentro de un libro, ya sea dentro de cualquier camión, de cualquier autobús como pasajeros. Lo que estamos esperando son sorpresas. La mente siempre está expuesta, siempre está proclive a las sorpresas, al aprendizaje. Y si es algo si hay algo que realmente nos puede consolar, ya sea de los sufrimientos de la vida, de las carencias y todo, es el aprendizaje y la práctica de los gustos, lo que hay en día y lo único que queda, ya sea en el transcurso de la humanidad, es el arte y el amor que uno deja ahí como estela. Excelente. Y con esa frase, Hexen pues invita a todos los lectores a que den una oportunidad a este compendio de cuentos cortos que van en distintas estaciones, sensaciones, emociones, personajes muy, muy variados. Y en esta dinámica de yo preguntarte, te voy a dar la pauta para que tú también le preguntes a Charlie, pues cómo va esto, ¿no? ¿Qué te genera, ¿no? A lo que soy todo oído, ¿no? Y listo para responder. Excelente. Es una carrera cansada la del escritor, ya sea por la espalda o por el o por la tela, uno que tenga que estar corte y corte y desarrollando temas y textos. No sé, porque pues también he hecho mis intentos de escribir, no tengo planeado todavía hacer publicaciones hasta que tenga más o menos una idea redondeada en lo que voy a hacer. Mi siguiente, mi pregunta inicial es, ya viene un cuarto libro, la siguiente propuesta o ¿cuál sería la siguiente propuesta? No sé si sea un Cuentos del Pasajero 3 o un tema parecido al del nuevo libro. ¿Qué es lo que proyecta para las siguientes ediciones? Ok. Para responderte esa pregunta, pues yo creo que vale la pena mencionar que estamos dando un giro. Es un giro a lo que se estaba haciendo, es decir, venimos de 2 antologías de cuentos, con ilustraciones, ficción, un debut con una novela de suspenso, que fue con lo que yo arranco. Sin embargo, el próximo trabajo que está por salir para el mes de marzo es un giro radical, es decir, no estamos escribiendo ficción en este nuevo trabajo. Aquí Ojalá fuera ficción. Ojalá fuera ficción. Sí. Abordo una temática real, una temática seria y problemática puede ser, y incluso controversial, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es un libro que tomó 5 años en realmente armar, estructurar, germinar. Estuvo viviendo entre borradores por mucho tiempo, porque también había muchas cosas, muchos factores alrededor, lo cual me costaba trabajo
ponerlo en la mesa de la decisión y decir, ya le toca salir, ¿no? Sí. Puedo decir también que es un tema bastante personal, es algo, es autobiográfico incluso, y lo planteo pues de una forma distinta, ¿no? Quizás robándome un poquito de lo que hago en los cuentos, o sea, que estoy creando un personaje a través del cual yo te cuento mis crónicas, mis experiencias como docente en el área de inglés. Y básicamente tenemos un libro que abarca una situación, una temática real y sobre todo preocupante, ¿no? A nivel instructor, a nivel de lo que tenemos ahorita en los sistemas tradicionales. Y esperemos que sea un libro que más allá de ser una llamada de atención, sea un aporte tanto a instructores como a cómo estamos viendo la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua, ¿no? Sí, es muy importante esto de pasar la batuta, porque pues en esto se ha basado nuestra raza, ¿no? De que los maestros le tienen que enseñar a la siguiente generación sí o sí, aunque es algo que siempre va a hacer falta, ¿no? La docencia. Y sobre todo la convicción que deben tener los maestros a la hora de transmitir una enseñanza, y no solamente esa pesadez de lo que es la escolaridad. O sea, hay varios trasfondos que muchos de los alumnos no reconocen. Entonces es bueno y es necesario, me parece, que se desarrolle este tema en cuanto a la educación, porque ciertamente no vamos mejorando. Sí, como te digo, es un tema que preocupa, pero más que preocuparnos, yo lo que busco es generar una reflexión un poquito más profunda en eso. Es una base, ¿no? Decir que todo esto está generado a raíz de las experiencias, las situaciones que me tocó enfrentar en las distintas plataformas en las que me desarrollé. 10 como maestro, como docente en el área tradicional, y otros 10 ya como agente libre, ¿no? Como independiente. Todos esos hallazgos me dieron parámetros, me dieron mucha información como para decir o determinar, ¿sabes qué? Podemos generar un cambio real, una sinergia entre los que están comprometidos a entregar no solo clases, sino experiencias a sus alumnos, ¿no? Y yo rescato mucho cosas de quién es mejor, ¿no? Mis maestros, mis mentores, gente que me formó y que me aportó muchísimo, y que estoy viendo esas enseñanzas, esa sustancia, transpirarla a través de mis sesiones, de mis clases regulares, ¿no? Es ahí donde surge el libro, y como te digo, son 5 años de recopilar mucha información, y esperemos se genere pues esta decisión de generar un cambio, es decir, no solo pedir cambio, sino generarlo, tratar de cambiar el paradigma un poquito ahí, de aportarle algo pues a la profesión, porque también ese es otro tema que a mí me hace mucho ruido, ¿no? Cómo vemos a los docentes actualmente en mi área, ¿no? Que es inglés, y cómo podemos mejorar su labor, o sea, potenciarlos, valorarlos, premiarlos si es necesario, celebrar si están haciendo una labor digna, y no voltear a ver estos esquemas que más que autoridades académicas se convierten como en unas especies de tiranías administrativas que solamente
merman, frenan, limitan, parece una bloquean. Dictadura educacional. Exacto. Entonces, yo, el personaje que he creado para este libro busca eso, ¿no? Busca hacer una llamada de atención, pero sobre todo una reflexión de por qué se han hecho las cosas en décadas, ¿no? En este punto. Es un tema que me apasiona mucho y que esperemos llegue a los ojos que tiene que llegar, ¿no? Y que genere una conversación al respecto, ¿no? Yo me daría bastante bien satisfecho si genera eso, ¿no? Una conversación al respecto.